Mira TV. Amigos, bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de un excelente invitado. Se trata del profesor Eduardo Ortiz. Él es magíster en Economía Internacional y doctor en Desarrollo, además de profesor de larga trayectoria y director y coordinador de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, y uno de los primeros temas que obviamente está en el tapete es que prontamente se estará desarrollando y ya se está preparando Panamá para recibir a una cantidad de líderes de 35 países quienes van a participar en la Cumbre de las Américas. Pero ¿qué significa eso para Venezuela? ¿Cuál es el impacto en materia económica tomando en cuenta el contexto de un enfrentamiento que ya lo conocemos todos entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, ratifico, muchas gracias por la invitación. La Cumbre de las Américas, la séptima Cumbre de las Américas, continúa el conjunto de reuniones que se han hecho en razón de el interés de distintos países de la región y los Estados Unidos para concitar esfuerzos en proyectos de integración y en actividades de inversión y de apoyo de distintos tipos. La primera fue en el año 94, esta séptima trata de retomar algunos temas que serían para desarrollar a futuro. En el caso de Venezuela hay un interés político fundamental en esta cumbre que remite a lo que se ha dado en llamar el decreto Obama. Si nosotros evaluásemos lo que es la realidad política nacional y se entrevistase o se preguntase a dirigentes del oficialismo cuál es el problema político fundamental, ninguno afirmaría que hay problemas de estructura política, de autonomía de poderes, sino que en el momento actual señalarían varios de ellos que el problema político fundamental ahorita es la conspiración internacional y la actitud de la presidencia estadounidense en términos de declarar a Venezuela, como efectivamente fue hecho, como una amenaza. Muchos analistas han opinado que esto inclusive sería una buena oportunidad para el gobierno de Venezuela actual para, digamos, solapar un poquito y tapar un poquito la crisis económica en el país. Sí, es frecuente en distintos gobiernos, administraciones o ejecutorias de los gobiernos usar las excusas externas o las razones externas para solapar, para, digamos, olvidar un poco o distraer la atención de los problemas nacionales. Decía un poco que aquí hay problemas políticos de mayor envergadura y de mayor trascendentalidad que el decreto Obama o del carácter de amenaza que se le ha dado a Venezuela en ese decreto. Sin embargo, al la administración focalizar el interés en el decreto Obama, está apartando los problemas políticos, pero también está apartando un conjunto de problemas económicos muy importantes, sociales y de distinto tipo, que seguramente podremos referir, pero que están en el tapete y que una vez que se prioriza por el decreto Obama, se están apartando. Ahora bien, fíjate que el presidente Obama hoy acaba de declarar que Estados Unidos es el socio comercial más grande de Venezuela, con un intercambio de 40.000 millones de dólares en comercio bilateral, y que ellos quieren que el pueblo venezolano triunfe. Esa es la posición hoy de Barack Obama. ¿Cuál sería la intención de Estados Unidos al mediar un poquito, bajarle un poquito el tono? Bueno, la actitud del gobierno de los Estados Unidos al declarar a Venezuela como una amenaza siempre en estos menesteres remite a la consideración de la posibilidad de que se ejecuten más sanciones, de que se pueda pasar a un plano de sanciones. El gobierno estadounidense no ha pasado a ese plano, ha pasado a la actividad de sancionar, tomar iniciativas sobre algunos funcionarios venezolanos que han afectado los derechos humanos o han participado en acciones en contra de los derechos humanos de los venezolanos. Pues la actitud de la administración bolivariana ha sido contraria, en el sentido de que más que recibir esas sanciones, en términos de repensar, evaluar o propender a llegar a negociaciones, la actitud de nombrar a esos mismos sancionados, incluso recientemente lo acaba de volver a hacer, en cargos públicos, lo cual quiere decir que es como que si usted tiene un problema familiar, alguien que va a discutir o negociar ese problema familiar refuerza el lado negativo del problema familiar. Ahora, tomando en cuenta ese problema familiar, como usted lo señala, profesor, en términos de la economía de esa familia, ¿cómo lo afectan estas diatribas políticas internacionales, tomando en consideración lo que dijo precisamente el presidente Barack Obama el día de hoy, que Venezuela es un socio comercial amplio y que obviamente sabemos que como país monoproductor vivimos más que todos esos dólares que paga Estados Unidos por el petróleo? Bueno, la actitud de la administración bolivariana en ese sentido ha sido un tanto soberbia al señalar un poco el interés
poder buscar nuevos socios, como efectivamente se ha estado haciendo, los cientos de miles de barriles que están dirigidos a China, o los que se dirigen hacia Cuba, o en el caso de las relaciones con Irán, demuestran que la administración bolivariana tiene efectivamente un interés en abrir un abanico o expandir el abanico geopolítico y geoeconómico. Sin embargo, la economía venezolana sigue dependiendo, por usar alguna expresión, o siendo significativa o estando significativamente vinculada a los Estados Unidos. No hay para qué irse al problema del petróleo solamente o al vínculo comercial por el petróleo. Algunos de los productos comestibles y algunos de los productos que escasean recientemente en Venezuela están siendo suministrados con origen en el mercado estadounidense. Basta revisarlos y ver en varios de ellos Made in USA, efectivamente, por las posibilidades que tiene la economía estadounidense de vincularse, gestionar, apoyar a otras economías, efectivamente. Sin embargo, en la medida en que puede existir soberbia, también existe la dificultad para establecer nuevos acuerdos, establecer mecanismos de conciliación. Ayer, por ejemplo... ¿Por qué usted señala que hay dificultad? ¿A qué amerita, o sea, qué observa usted este tema? Bueno, si uno lee, por ejemplo, las declaraciones de Serrano, que está ubicado como una especie de consultor de la administración bolivariana, este economista español, puede, sin ser la voz oficial de Venezuela, simplemente un consultor, usted puede ver cómo él avala, cómo él señala la necesidad de no entrar en acuerdos o en conciliaciones con el interés transnacional o el interés del capital internacional. Esa no es una posición que pueda propender o que pueda llevar efectivamente a establecer acuerdos de negociación, proyectos de inversión. Algunas empresas petroleras de origen estadounidense tienen litigios o situaciones con la economía venezolana y algunas siguen esperando, en variados casos, le suministren los dólares, le atiendan deudas que tiene la administración bolivariana con ellos. O sea, quiero decir... ¿Hasta qué punto usted observa la dependencia de Estados Unidos, de Venezuela a Estados Unidos, en el tema del petróleo? Esos mercados que pretende abrir el gobierno, ¿usted cree que eso pueda de alguna manera bajar, mermar la dependencia de Estados Unidos? Bueno, efectivamente ha ido sucediendo algún tipo algún grado de variación digamos, en el enfoque o en la focalización más bien de la economía venezolana solamente con los Estados Unidos, porque si usted tiene unos 500.000 barriles cuyo destino son China, si tiene 100.000 barriles cuyo destino es la economía cubana, que ahora curiosamente es también una economía que exporta petróleo, curiosamente por razones diversas que se podrían explicar, pero en todo caso, si uno tiene que allá hay 500.000 barriles, 100.000 barriles, hay otros tantos miles de barriles que van hacia otros lugares, como las donaciones, comercializaciones, transferencias hacia los países petrocaribe, indudablemente hay una variación de lo que podía ser antes un enfoque de mayoritario petróleo o una ubicación mayoritaria del petróleo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el mercado estadounidense sigue siendo el mercado estadounidense. Venezuela tiene una larga trayectoria de vinculación con sus empresas, las actuaciones de SIG o de otras empresas que han estado en manos de los venezolanos, efectivamente, dan un escenario donde el panorama ha variado, pero no radicalmente. Profesor, en la próxima parte me gustaría conversar con usted, pues estos temas son bastante densos, pero tomando en consideración pues su pericia en los temas, no quiero dejar de tocar el tema del CIMADI, el control de cambio y todos estos temas de gran interés para el pueblo venezolano. En la próxima parte con el profesor Eduardo, quédense allí con nosotros. Continuamos, amigos, en la entrevista meridiana, hoy conversando con el profesor Eduardo Ortiz, pues todo una personalidad y además un profesor de larga trayectoria en la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos acompaña para hablar de temas de gran interés para el pueblo venezolano y quedamos para conversar con él acerca del sistema marginal, el sistema cambiario, este sistema que inicialmente pretendía lograr parar el llamado dólar paralelo. Eso se ha logrado. ¿Qué opina usted de este sistema hasta el día de hoy? Bueno, cuando se instauró el CIMADI, se hizo con tres tipos de cambio, digámoslo así. El primero, que es 630, el segundo, uno que debía hacer que SICAD 1 y SICAD 2 propendiesen a un tipo de cambio, y el tercero, que era efectivamente el caso del CIMADI. En el caso del CIMADI se buscó que este sistema aniquilase, destruyese, eliminase el mercado libre, el mercado negro, el mercado paralelo. Visto en términos de varios elementos que se pueden considerar, esto no se habría logrado. En primer lugar, porque
el nivel de transacciones del CIMADI no ha superado el 1,8% del total de transacciones en el mercado cambiario. O sea, no ha llegado a un 2% en primer lugar. En términos digamos, coloquiales, no se tienen los dólares que se necesitan en el mercado. Sí, no hay la suficiente oferta de dólares porque el CIMADI debería haber recibido la oferta de dólares de los privados, digámoslo así, pero el sector privado venezolano no ha manifestado o posibilidad o interés de canalizar hacia el mercado del CIMADI dólares que podrían ofertarse. El sector privado ha actuado por razones diversas en términos de buscar captar dólares de CIMADI. En razón de ausencia de oferta del sector privado, lo que queda es el sector público, dado que en Venezuela hay una condición donde el sector público, el Estado, el gobierno, como querramos definirlo, es el mayor oferente de divisas. Entonces decíamos que en términos de la proporción, de la porción del mercado, el CIMADI no habría cumplido su objetivo, pero tampoco en términos del nivel del dólar, porque en ningún momento la administración se planteó un CIMADI que nos diese un dólar CIMADI que iba subiendo, y si vemos las acciones en 3, 4, 5, 6 semanas el CIMADI acaba de cerrar muy recientemente en más de 190, o sea, el CIMADI ha empezado... Casi 195. Sí, por eso digo más de 190, entonces el CIMADI curiosamente es un dólar que también va subiendo, y el dólar libre, el dólar paralelo, el dólar del mercado negro, una vez que apareció el CIMADI, fue como que encontró una posibilidad de que efectivamente al darse una devaluación por la vía del CIMADI, él podía en sí mismo crecer. El dólar creció, el dólar negro, el dólar paralelo, hasta cerca de casi los 300 bolívares por dólar, llegó a 290, bajó y está actualmente como una especie de estancamiento relativo en 245, 250 como cerró en los últimos días. Definitivamente es relativo a la oferta. Si el Estado no oferta, porque los privados obviamente es ilógico, ¿no? Voy a ofertar un dólar más bajo de lo que me lo pueden comprar en otro lado, ¿no? Es ilógico. Sí, en este caso vuelvo también a las declaraciones de Serrano, a quien focalizo simplemente porque es un consultor de la administración y es una de las opiniones más curiosas que he escuchado sobre el CIMADI. Decía Serrano en una entrevista que apareció en contrapunto.com que los venezolanos ya no iban a tener necesidad de acudir al mercado negro, al mercado paralelo, porque tenían el CIMADI. Pero si usted va al CIMADI y tiene solamente un 2% del mercado, no tiene dólar. Entonces, ¿se ha registrado algún avance con el CIMADI, cree usted, o no? En realidad, en términos del nivel del dólar, el nivel del dólar paralelo subió. Bajó, pero está en un estancamiento relativo. En ese sentido no se ha avanzado. El nivel de transacciones mayoritariamente se sigue realizando por ahí, dado que en el CIMADI solo se alcanza a cerca de un 2%. ¿Por qué el bolívar está tan devaluado? ¿Cómo explicarlo a la gente? El bolívar, en primer lugar, hay que decir que estaría sobrevaluado. O sea, el bolívar, más que explicarlo de por qué está tan devaluado, digamos que está sobrevaluado. El que esté sobrevaluado quiere decir que el 6.30 es un nivel que no está acorde con lo que podría ser un nivel del tipo de cambio, llamamos los economistas, se llama en la economía siempre, el tipo de cambio de equilibrio. Obviamente calcular el tipo de cambio de equilibrio va por una serie de técnicas, tipo de cambio real, relaciones transables, no transables, hay una cantidad de técnicas que pueden llevar a precisar cuál es el tipo de cambio adecuado para una economía. En la actualidad, algunos han llegado a estimar, o en algunos equipos, en algunos ambientes se ha llegado a estimar que el dólar podría moverse bien entre 40 y 60. Si usted ve que un dólar se pudiese mover entre 40 y 60, o el precio del dólar pudiese moverse allí, o los tipos de cambio pudiesen tener confluencia hacia ese nivel, hay dos consideraciones que hacer. En primer lugar, el del 6.30 está sobrevaluado, porque es un dólar que es muy barato en términos de bolívares, y el mismo CIMADI y el dólar libre estaría ahí sí con la expresión que usted usó, o la que planteaba, que estaría devaluado. O sea, ahí tenemos las dos cosas, o sea, ni siquiera podemos hablar de uno sobrevaluado, claro, o sea, tenemos todo aquí, y todo afecta al pueblo, al consumidor. ¿Cómo lo afecta? Porque mucha gente diría, bueno, yo no compro dólares. Es válida esa observación que usted plantea, porque realmente la propia política, el propio contexto económico y macroeconómico debería propender, no ha propendido hasta ahora, a ir generando un tipo de cambio
que fuese más cercano al equilibrio, que fuese el equilibrio. Y todo pareciera indicar que el tipo de cambio está en un promedio, digámoslo, bajo al nivel del tipo de cambio del dólar paralelo. El dólar paralelo está en 240. Cuando usted compara la cantidad de veces que ese dólar paralelo supera al dólar de 6.30, puede observar que efectivamente hay una distancia muy grande. Pero más aún, si nosotros llegamos, por ejemplo, a consideraciones sobre cuánto vale el salario de los venezolanos medido en términos de dólar CIMADI, porque ahora tenemos dos complicaciones, dos elementos que complican esto, porque tenemos el dólar paralelo, pero tenemos el mismo dólar CIMADI. Pero para ubicarnos en la realidad del CIMADI. Ubiquémonos en el CIMADI, que es una realidad relativa, usemos esa expresión, porque la realidad real, valga la redundancia, es el dólar paralelo, dado el poco nivel, la poca porción de cobertura que tiene el dólar CIMADI. Pero si aplicamos el dólar CIMADI y usted lleva su salario, el suyo o el de cualquiera de nosotros, cotejado por 190, puede ver que el precio de la hora hombre venezolana es realmente muy bajo cuando usted compara con la hora hombre en Estados Unidos, 8 o 9 dólares la hora, por tomar algún rasero incluso relativamente bajo. Profesor, ya nos tenemos mandando a despedirnos, pero para una próxima oportunidad me gustaría hablar con usted el precio del aumento de la gasolina. Sin embargo, le pregunto, ¿es o no justo este aumento? Ya para finalizar. Es justo el aumento de la gasolina. La gasolina está realmente siendo vendida, expendida a un nivel muy barato comparado con América Latina y comparado con el mundo. La gasolina prácticamente está siendo regalada en Venezuela. Va a llegar un momento que, como ha pasado en otros rubros y en otras instituciones, va a ser incluso más cuestiones de ahorro de tiempo, y perdónenme digamos la ironía en ese sentido, va a ser más práctico decirle a cualquiera de nosotros, llega a esa bomba y ustedes le van a regalar la gasolina, porque el tiempo que pierde entre pagar 2 bolívares o 4 bolívares va a resultar más beneficioso para la economía y para la sociedad. Esta es una analogía, una figuración que hago en términos de expresar que la gasolina está efectivamente muy barata, muy mal pagada, y que internacionalmente no hay ningún parámetro de comparación. Incluso aún aumentando la gasolina actualmente, duplicándola, triplicándola o cuadruplicándola, la gasolina va a quedar barata en relación al resto del mundo. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Ortiz, por esta interesantísima conversación. Reiteramos pues la invitación a otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y estaremos atentos a esas invitaciones. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos televidentes, por permitirnos compartir con ustedes a través de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, les dejamos con Harold y Luis Xiomara para el cierre de esta emisión y deseándoles como siempre una linda tarde.